Hola, muy buenos días. Estamos desde acá nuevamente en nombre de la Fundación Alma Rosa generando unos espacios para que podamos tener una información oportuna, una información que está pensada en el bienestar de cada uno de ustedes. Nosotros desde la Fundación Alma Rosa lo que buscamos es generar conciencia en la detección de cáncer de mama, pero pensamos en el bienestar del ser humano desde toda su integridad, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de su cuerpo, de su mente, de su corazón y de su espíritu, de su alma. Entonces, por eso hemos podido encontrar en estos espacios de los live a raíz de la cuarentena, que es alguna de las maravillosas cosas que nos ha regalado la cuarentena, es la capacidad de poder generar conversaciones con personas que puedan ser de utilidad para cada uno de nosotros en algún tema específico. Y por eso hoy tenemos un tema que es muy importante, que tiene que ver con la salud. Antes de iniciar y de hacer la presentación del doctor que nos acompaña hoy, les quiero decir que en Facebook, en el Facebook de Alma Rosa, pueden encontrar todos los programas anteriores que hemos tenido. Como les digo, mente, cuerpo, corazón y espíritu, que cubrimos muchos temas muy bonitos, muy valiosos y sobre todo que pueden dar herramientas esperanzadoras para todo lo que estamos viviendo desde todos los aspectos. Y también les quiero contar que Alma Rosa forma parte del programa de responsabilidad social de una empresa que se llama Primavera, la cual yo soy directora, soy la fundadora también de la Fundación Alma Rosa, porque soy sobreviviente de cáncer y eso desde hace 6 años generamos primero un movimiento que se llama Modo Rosa, después una fundación que se llama Modo Rosa y ya desde hace más de un año se llama Alma Rosa. Y lo que buscamos es que las mujeres lleguen a tiempo. Y Primavera también generamos estos espacios de comunicación desde la conexión, desde lo que sabemos hacer, que es el arte de conectar las empresas, las marcas, los productos, con unos públicos objetivos claros y unas audiencias específicas. Y desde allá tocamos muchos temas que tienen que ver con la parte empresarial, sobre todo ahora con el COVID y tantos cambios y tantas transformaciones que tenemos que hacer a nivel organizacional, a nivel de mercadeo, a nivel de recursos humanos, a nivel de transformación de la compañía, de reputación y demás. Y tenemos allí también en el Facebook de Primavera unos contenidos muy valiosos que pueden ser de gran importancia. Al finalizar les voy a contar lo que sigue en esta semana de Primavera y lo que sigue en esta semana de Alma Rosa. Bueno, hoy tenemos un tema que para mí, es vital, porque hemos estado, yo creo que al principio estábamos todos muy ávidos de recibir información del COVID, de leer, después empezó a llegar una información que era muy desesperanzadora y no sabíamos qué tanto era cierta, qué tanto era mentira. Entonces ya se viene el momento, un momento bien relevante, que es un momento trascendental para nosotros, donde se van a abrir las puertas, entre comillas, se acaba la cuarentena y se empieza una salida inteligente, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debemos hacer una vez esto suceda? Por eso quisimos buscar aquellas personas, los de la clínica El CES, que fueron aquellos que tuvieron ese primer, yo no sé si ustedes pudieron ver un video muy bonito, que además pues a mí me conmovió mucho, tenía la canción Color Esperanza de fondo, donde salía la primera mujer ya de la unidad de cuidados intensivos ya más sana del COVID, a pasar a habitación. Obviamente pues no salía derecho para su casa, pero salía a pasar a la habitación. Entonces nosotros quisimos hacer el acercamiento con la clínica del CES, que sabemos y conocemos muy de cerca su universidad y sabemos pues como lo cuidadosos que son para todo esto, y después de un proceso pues de análisis interno nos acompañan en el día de hoy. Entonces vamos a mirar si el doctor, a ver, aquí está, el doctor. Doctor Eduardo, buenos días. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias. Muy contento que puedas estar acá y que nos puedas estar acompañando. Y como les estaba diciendo yo ahora en el saludo, una oportunidad muy buena de poder tener una información veraz, responsable y entender un poco, y sobre todo esperanzadora, entender un poco cuál es el rol que cada uno debe hacer, porque aquí definitivamente es la solidaridad la que nos va a ayudar a mantenernos
aliviados. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y por estar aquí y regalarnos este tiempo. No, gracias Lina a ustedes ahí por la invitación, por tener en cuenta pues la clínica y a nosotros pues como institución y en lo que les podamos servir con el mayor de los... El doctor Eduardo es urgentólogo y es el coordinador de la unidad de cuidados especiales de la Clínica del CES. Y como les decía, ahora nos acercamos a ellos porque esa primera historia nos conmovió mucho y sobre todo nos da mucha esperanza. Entonces yo creo que tenemos una serie de preguntas, aquí lo vamos a bombardear de preguntas, pero vamos a arrancar por algo que nos han dado mucha información, que existen, y me vas a corregir después. La idea de estas conversaciones es que son pues muy cercanas, como cualquier otra persona, como las 1000 preguntas que nos hacemos todos permanentemente. Entonces, nos han dicho que existen 3 grupos de personas, o así lo he interpretado yo, donde están, pues en una los niños y los jóvenes, que son quienes pueden de alguna manera contraer el virus, algunos pueden ser asintomáticos, pero particularmente los niños son unos vectores muy importantes, es decir, pueden transmitir la enfermedad y propagarla fácilmente. Los adultos sanos, que son aquellas personas que no tienen un factor de riesgo, y los otros son los mayores de 60 o 70 años, o aquellas personas que tienen algunas enfermedades, que dice comorbilidades, bueno, que ya son unas enfermedades como cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares, hepáticas y con el sistema inmunológico bajito. Entonces, existen esos 3 grupos. ¿Qué estrategias podemos implementar para cada uno de esos grupos? Porque todos son diferentes, ahora que se abran las puertas de manera inteligente para la cuarentena. ¿Cuáles son los cuidados que cada uno de ellos debemos tener? Bueno, Lina, mira, pues como tú lo dijiste, sí es correcto, pues los niños, como todos sabemos, y los que han tenido hijos y los que tienen niños chiquitos en las casas, ven que son los que más transmiten las infecciones virales. Ellos tienen su sistema inmune superactivado, están llenos de vacunas, están en contacto unos con otros todo el tiempo, entonces normalmente ellos son los que más van a ir a contagiar el resto de la población. Los adultos mayores, que es el otro extremo, pues digamos que son el personal más susceptible, ¿listo? En caso tal de que les vaya a dar la enfermedad, pues digamos que son los que pueden tener un desenlace mucho más negativo. Y nosotros, que somos como la población intermedia, digamos que somos los que más nos vamos, entre comillas, a exponer primero. ¿Cuál es pues yo pienso que lo que ha hecho el gobierno en este momento ha estado bien. Yo creo que la cuarentena, si todos hemos visto las cifras, yo creo que ha servido. Ha servido porque digamos que no hemos tenido una exposición exponencial y no hemos tenido un desborde de los servicios de urgencia, lo que la gente esté demandando servicios de salud. Pero obviamente, como todos conocemos, pues la cuarentena no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque la economía también depende de que, pues, el país depende económicamente de todos nosotros. Entonces, lo que está empezando a hacer el gobierno, que es a partir del 27 empezar a liberar ciertas poblaciones, eso tiene que hacerse de forma gradual. ¿Para qué? Para que nosotros, los que estamos afuera, los que en teoría tenemos un sistema inmune bien, que somos personas en teoría sanas y no tenemos comorbilidades cardiovasculares, ni somos diabéticos, ni tenemos una enfermedad pulmonar de base, nos expongamos posiblemente al virus y empecemos como a empezar a vivir el día a día del virus. Como nosotros lo hemos hecho acá, nosotros tenemos en la institución una reunión que se hace todos los días y todos los días hablamos de esta enfermedad. Pues esto es una cosa que ya vino para quedarse. Es una infección que va a estar acá como las gripas que vemos todos los días, como los diferentes virus con los que hemos convivido. Y estamos apenas aprendiendo a vivir. No sabemos cómo va a pasar, pero nos tenemos que exponer. En algún punto tenemos que empezar a exponernos todos y saber qué va a pasar, porque no nos podemos quedar encerrados todo el resto de la vida. Eso sí, como ya todos sabemos que los niños y los adultos mayores son los de mayor riesgo, por decirlo así, digamos que esos van a ser los últimos que vamos a liberar. Bueno, pero entonces esos niños y esos adultos mayores se van a quedar en casa otro tiempo, ¿cierto? Y quizás algunas de las personas que podemos trabajar desde la casa también lo vamos a hacer. Pero entonces se abre de esa manera,
¿cómo es que se llama eso? Como esa apertura inteligente, y hay otros miembros de la casa que tienen que salir, ¿cierto? Mi esposo tiene que ir a su consultorio y muchas otras personas van a estar entrando y saliendo, entonces de alguna manera van a salir, van a o adquirir el virus o lo traen pues en su ropa y demás, entonces hay que tener también ciertos cuidados, porque así todos no salgamos, pues los que nos estamos quedando y nos estamos exponiendo al que llegue, debemos también tener precauciones. ¿Cuáles deberían ser esas precauciones? Porque hay también como muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Que la ropa hay que quitársela en la puerta antes de entrar y dejarla en agua caliente. Otros dicen que en agua con vinagre, otros que con clorox, otros que con jabón, que entrar a bañarse del todo, que no se puede compartir en la misma habitación. O sea, en realidad, eh, ¿cómo debe ser ese comportamiento con la persona que sale y vuelve a llegar? Pues, Lina, mira, primero antes pues como empezar a responder eso, lo que quería decirles es que esto es una enfermedad que nos enseñó algo muy bueno que deberíamos aplicar todos los días, y es que es primera vez que yo creo que nos estamos cuidando tanto. Es primera vez que verdaderamente nos lavamos las manos de forma consciente, que no abrazamos tanto a todo el mundo, que no tocamos todo, que nos preocupamos por no mandarnos la mano a la boca, las manos a la cara. Es primera vez que hacemos eso de forma consciente. Entonces yo creo que es algo de lo cual nos ha enseñado la enfermedad en este momento. En cuanto a la llegada a la casa y el contacto con los familiares, yo creo que en este momento en lo que estamos de la crisis y de aquí en adelante, pues tenemos que ser muy responsables nosotros los que estamos en la calle, independientemente de si vas a mercar y vas a comprar unas frutas o si estás o bajaste a la casa simplemente a la calle simplemente a recibir un domicilio. Yo creo que es fundamental el buen aseo, entrar a la casa, por ahora tener como ponerle un lugar adecuado para quitarle las cosas. Yo creo que es dejar a un lado por ahora, yo creo que el montón de accesorios o de bisutería o tener muchas cosas que puedan ser, como nosotros llamamos, fomites o fuentes de contagio, o si yo los voy a utilizar, pues limpiarlos también de forma pues como a menudo. Tener muy buen lavado de manos. Cuando yo ingreso a mi casa, pues personalmente, pues lo que hago es inicialmente quitarme los zapatos en la puerta, adecué pues como con mi esposa unas cajitas para poner los zapatos ahí y no pisar el resto de la casa con ellos. Lo único que hacemos es esparcir alcohol en un splash a la suela de los zapatos y los dejamos ahí. Después de eso dejamos lo de la ropa, pues la canasta para colocar la ropa, hacíamos la ropa en la ropa sucia, no hay ningún problema, o hay acuerdo a la exposición que ustedes tengan, pues si nosotros tuvimos exposición con pacientes, lo ideal es que la ropa vaya directamente a la lavadora, pero para las personas del común, la necesidad de llegar a lavar toda la ropa de inmediato, la ropa suya sin ningún problema. La recomendación sí es que nosotros no sabemos contra qué nos recostamos, en dónde estuvimos o al lado de quién estuvimos, entonces la ropa sí es mejor cuando lleguemos al hogar cambiarnos, y antes de empezar a saludar a todos los familiares, a los hijos, a todos, pues hacer un muy buen lavado de manos, idealmente como pues la mayoría de la gente ha visto que nosotros ya saludamos como con esta parte del brazo, lo que hacemos es que nos hacemos un lavado de manos más o menos hasta la mitad del brazo para que quede todo el codo y el antebrazo, porque los atletas últimamente los estamos pidiendo es con esta parte del codo prácticamente. Entonces todo esto va a estar contaminado y es lo que yo más tengo que asearme, y lo otro es asearme correctamente la cara porque vamos a estar expuestos pues a todo el ambiente. Después de que yo haga un buen aseo entrando a mi casa, con esas medidas, yo creo que no hay ningún problema en ya estar con el resto de los familiares. Y lo único que me tengo que cuidar es que si tengo síntomas respiratorios, si no tiene síntomas respiratorios, por esta situación que estamos viviendo, sí debemos de estar alejados y por ejemplo, tapabocas si tenemos respiratorios. Perfecto, un segundo. ¿Ustedes están escuchando bien? Porque yo tengo momentos donde te escucho como entrecortado. No Yo sé si escucho la... tú me escuchas Okay. bien. Ok. Sí, yo sí. Bueno, y estabas ahí hablando que podemos entrar de una vez a ese tema, que era una pregunta que quería hacerte, y es realmente cuándo consultar. Porque estábamos hablando, pues antes tú y yo, que hay una proporción de las personas que quizás se van a enfermar, que van a ser asintomáticas o que van a estar desde su casa, otras que porcentaje más o menos entra a la unidad de cuidados intensivos y demás, pero sobre todo, doctor,
cuándo consultar, porque de pronto ya nos atemorizamos ante la primer carrasperita que nos dé la garganta o gripa y salimos volados para unas urgencias y quizás eso pueda llegar a ser peor. Entonces, ¿cuál podría ser como la recomendación y cómo es esa proporción más o menos de la gente que sí de verdad se va a enfermar gravemente? Pues lo primero es hacer un llamado a utilizar con cordura los servicios de urgencias. Yo creo que yo creo que hay una avalancha de información y todos estamos ya sobreinformados sobre los síntomas. Lo más importante es, espérate que dicen que se detuvo. No sé. ¿Se detuvo? Yo cambio, ahí se escucha bien, es que no sé. Yo te escucho perfecto, esperemos a ver qué nos dicen allí. Yo ya te escucho perfecto, ahora se estaba entrecortando. Alguien que ponga ahí en el chat o algo si se escucha bien o no. No, qué bien, ahí pusieron que bien. Ok. Sí. Entonces, como les digo, hay una avalancha de información. Yo creo que todos ya sabemos mucho sobre la enfermedad. Lo más importante es síntomas que sean persistentes a pesar de los diferentes manejos. Manejos es acetaminofén o medidas pues, de hidratación y ya, para esto no hay ningún otro medicamento casero, por decirlo así. O sea, fiebre que no mejore a pesar del tratamiento, dificultad respiratoria progresiva, o sea, que no mejora y que antes con el pasar del tiempo el paciente empeora, es el paciente que debe consultar al servicio de urgencias. Yo creo que el signo de alarma va a ser la dificultad para respirar, porque el malestar general lo vamos a tener hasta que el virus mejore, y cualquier virus, yo creo que todos lo hemos vivido, da malestar general, más o menos alrededor de 3-4 días. Lo más importante en esta patología va a ser la fiebre persistente y la dificultad para respirar. Entonces, si a mí me da como una gripa, una maluquerita común y corriente, la manejo como si fuera una gripa. Tomo acetaminofén, me lo manejo en mi casa tranquila. Si ya tengo dificultad respiratoria, es ahí donde debo consultar. Como para no agotar mi servicio de urgencias también y saturarlo. Sí, la dificultad para respirar para nosotros va a ser pues como el signo o el síntoma de alarma para consultar a los servicios de urgencias, porque el resto de la sintomatología sola se va a quitar. Eso, lo que es el malestar general, el dolor de cabeza, lo que reportan que alteraciones del olfato, alteraciones en el gusto, todas estas cosas no son signos de alarma para consultar a un servicio de urgencias que esté asociado pues como al virus como tal. Pero sí debería uno llamar para hacerse la prueba y darse cuenta si de pronto uno está siendo una persona que la puede, pues, un vector o no, o lo deja pasar. Eso me vas a meter en un debate grandísimo, pero digamos que la idea es, todo el mundo, pues la idea es que si usted se siente mal, hay ya unos canales de información dispuestos por los diferentes aseguradores, a los cuales ustedes se pueden comunicar y ellos les dan como las directrices de ahí en adelante de cómo comportarse, qué manejar, y definen de acuerdo a unas preguntas puntuales si ustedes o si la persona tiene factores de riesgo o si la persona tiene un nexo epidemiológico o algo que requiera tomarse la prueba para descartar o diagnosticar la patología. Ok, yo recibí una información que parecía pues como muy veraz, pero la quiero corroborar con ustedes porque sé que muchas personas tienen la misma inquietud. De hecho, ayer me lo manifestaron sabiendo que teníamos ese tema hoy, y era que se estima que más o menos el 50% de la población se pudiera llegar a contraer el virus, ¿cierto? Y que de ese 50, más o menos el 80%, o sea, no el 80% de la población, quiero aclarar, del 50% que la adquirir, el 80% lo podrían pasar de una manera, pues, como una gripa fuerte o incómoda, pero pues nada del otro mundo. Y que de ese 20%, ahí era donde algunos iban a tener que ser hospitalizados, algunos en la unidad de cuidados intensivos y algunos pues no tolerarían definitivamente la enfermedad. ¿Qué tan ciertos son esos porcentajes? Sobre todo los últimos. Mira, Lina, esto, como sabemos, es un virus. Todos vamos a estar expuestos a este.
todos nos vamos a exponer en algún momento, o sea que la probabilidad de contagio para las personas comunes y corrientes, yo me atrevería a decir que es mayor al 50% de la población, porque nos vamos a exponer todos, eso es lo normal. ¿Listo? No se asusten porque es que ese es el día a día, a eso nos hemos visto enfrentados. Coronavirus hay de muchos tipos, así como hay influenza, así como hay virus, que los conocemos. Entonces, la exposición al virus genera miedo. Lo que genera miedo es el desborde de los servicios cuando todo el mundo se expone al mismo tiempo. Después de eso, digamos que si nos exponemos la mayoría, póngale entre el 80 al 50%, de esos van a manifestar, digamos que síntomas que puedan llevar a una hospitalización alrededor del 15%, máximo el 20%, porque la mayoría, como tú dices, es cierto, van a pasar la enfermedad en la casa, con cualquier virosis de cualquier persona que la pasó recostado en su cama, viendo televisión, tomando agüita, tomando aromáticas, hidratándose más de lo normal. Que otra vez se volvió a... Se está entrecortando, pero ya se volvió a ir bien. Bueno, como les estaba diciendo, pues que más o menos alrededor entre el 15 y el 20 van a acudir a los servicios y posiblemente alguno de estos va a quedar hospitalizado, pero la mayoría se van a recuperar en la casa. La mayoría ni siquiera tienen que demandar servicios. Pero si tenemos más o menos una estadística que de esos que consultan o se quedan hospitalizados, alrededor del 5% de esos pacientes van a requerir unidades de ya sea... Perdóname un segundo, se te está entrecortando. ¿Por qué no te acercas un poquito más? A ver si, no, si el lenguaje... Espérate, yo me pongo unos audífonos y de pronto eso mejora. Mira, tú cuando te acercas se escucha mucho mejor. Entonces decías, de esos que se tuvieron que hospitalizar, más o menos... De esos que se hospitalizan, más o menos, digamos que alrededor lo que tenemos en este momento promediado es alrededor del 5% o menos van a requerir unidades de alta dependencia, ya sea cuidados especiales o cuidados intensivos. En este momento, digamos que la estadística para nuestro país, vamos en una necesidad de cuidados intensivos. Perdona, hay que poner dos manos libres. La cosa. Listo. Hola. Bueno, está bien. Hola. Entonces, como le estaba diciendo, digamos que en este momento la estadística o como vamos, el requerimiento de cuidados intensivos va en este momento menor, yo creo que el 2%. Que es lo que es una cifra, o sea, comparada con una influenza, con un H1N1, que estuvimos familiarizados con él hace un tiempo. ¿Qué tan parecidos son esos porcentajes, doctor? Pues apenas es algo que estamos empezando a vivir. Yo creo que el tiempo es quien nos dirá verdaderamente cuál fue la cantidad de pacientes que requirieron unidades de alta dependencia en el país para ya tenemos una estadística. Pero por ahora vamos por debajo, obviamente, de lo que se vive en el panorama mundial. Nosotros en este momento, digamos que como les estaba diciendo, tenemos un uso de cuidado intensivo mucho menor al 2% de todos los pacientes diagnosticados con COVID en este momento. Bueno, y ahora viene una pregunta que es la siguiente. Ustedes como médicos que están tan expuestos, seguramente van a quizás a tener la enfermedad, pues antes me imagino que se aíslan, pues no sé, ahorita nos cuenta cómo manejan esa dinámica, pero cuando uno adquiere la enfermedad queda, entre comillas, como vacunado, porque tengo entendido que hay países donde incluso carnetizan a la gente que ya tuvo el virus y les dan como que vía libre para salir, pero a la vez dicen por otro lado, no, es que si el virus muta, entonces ya no queda uno vacunado. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre eso? O sea, ¿cómo si una persona que ya tuvo la enfermedad de alguna manera ya como que salió de eso? Mira, esta digamos que es una de las preguntas grandes a resolver. Lo que ha dicho la literatura, lo que ha pasado hasta el momento, es, digamos que los datos que nosotros sacamos, obviamente va a ser de los chinos o de Wuhan o de Europa, que son los que ya están pasando toda la situación y están volviendo a ver casos nuevos. Entonces, nosotros, digamos que sí, según lo que se ha estudiado, sí se ha visto que hay un tipo de inmunidad, ¿listo?
Eso nosotros lo medimos mediante unas inmunoglobulinas que se miden en ciertas pruebas. Esa inmunidad, el problema es que no sabemos si va a ser una inmunidad temporal, si va a ser una inmunidad de por vida. Esa es la pregunta que nos tendremos que resolver en el pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que China está empezando a ver otra vez casos de reinfección posterior a que habían dado pacientes ya sanos o ya curados. Entonces, yo creo que de esto vamos a aprender mucho más adelante cuando verdaderamente esos pacientes que ya están, como se dice, entre comillas, ya están libres de la infección, se vuelvan a exponer y vuelvan a su vida normal. Nos daremos cuenta si es una inmunidad total o si va a ser como muchos de los virus, que el virus termina, vuelve y pasa, vuelve y termina, que es lo que pasa la mayoría de las veces en los virus comunes y silvestres que vivimos en el día a día. Entonces, a eso es a lo que se refieren cuando sale una vacuna que va directamente hacia este virus, pero que pues me explicaban a mí, no sé si entendí bien, que la influenza, por ejemplo, uno se la debe poner cada año porque el virus muta, es decir, tiene como una composición el virus y de pronto le entra otra cosita diferente que hace que ya esa vacuna que había antes no servía, entonces siempre hay como que modificarla. ¿Entendí bien? Exacto, entonces hay muchas veces que los virus, como tú dices, pueden mutar, los virus pueden ir cambiando, muchas veces lo que hacen las vacunas es que van a buscar, pues el científico, quien trabaja toda esta parte inmunológica, lo que hacen las vacunas es que van a ir contra la parte, como por decir así, de la gravedad de la enfermedad. Entonces, venga, yo lo vacuno a usted para que no le dé el virus, sino posiblemente para que no le dé el virus de una manera mucho más grave. ¿Por qué? Porque la mayoría de los virus los van a afectar. Ok, para mitigar un poco. Estaban haciendo una pregunta y es si una persona que adquiere este virus puede el día de mañana donar sangre o no puede volver a donar sangre. Pues obviamente no en el momento, pero... En este momento no se ha demostrado nada de transmisión por vía hematógena. La transmisión es por gota. Entonces, el paciente que le dio coronavirus y sale ya positivo, avanza su enfermedad, ya después se negativizó, ese paciente sigue su vida normal y ese paciente puede donar sangre posteriormente, sin ningún problema, porque el contagio no es por vía hematógena. ¿Y ustedes como médicos están constantemente en revisión haciéndose la prueba o cómo lo hacen ustedes? No, en este momento, hasta el día de hoy, yo creo que no hay necesidad porque, digamos que ¿me escuchan bien? Sí. Porque el tamizaje más grande va a ser los servicios. Si yo veo que los servicios... Perdón, alguien dice que se fue la señal. Ah, no, ya, que en Estados Unidos sí. Sí, ok, perfecto. Hola. Ya. Que en este momento, digamos que no, pues no hay un protocolo grande de estarnos haciendo pruebas nosotros. Pues yo creo que vamos a llegar a ese punto. Nosotros en este momento no tenemos todavía pruebas rápidas o de tamizaje. En este momento lo que hacemos son pruebas moleculares con fines a hacer el diagnóstico, pero no tenemos pruebas rápidas, las cuales en este momento digamos que el INVIMA y toda la parte pues ya gubernamental están en ese proceso. Cuando esas pruebas lleguen, posiblemente ya sí se busque la manera de hacer una tamización de del personal de los diferentes servicios, ya sea de urgencias, de las unidades de alta dependencia o de hospitalización. Claro, y sobre todo que si vamos nuevamente a reincorporarnos o a algunas empresas o vamos a un trabajo, a una casa de familia o algo, sería pues como muy bueno el día de mañana con esas pruebas rápidas uno poder hacerla si va a llegar a otro lugar o si al lugar de uno va a llegar alguien, como para cuidar pues los papás o las personas mayores, pues cierto, eso sería como lo ideal, ¿o qué? Pero yo creo que todavía nos falta para llegar allá. Yo no sé qué tanto, pues la parte económica, obviamente eso todavía no lo sabemos cómo vaya a salir, quién va a costear eso, cuánto vaya a costar. Entonces no sabemos, pues digamos que ideal sería, ojalá todo el mundo pudiera hacerse pruebas, pero en este momento yo creo que lo más importante es jugar con la sintomatología, más que preocuparnos por una prueba diagnóstica. Porque como yo les decía, la mayoría de las personas no se van a enfermar de forma grave. Entonces no nos tenemos que angustiar por una prueba positiva o negativa.
más es procurar es por el autocuidado, por cuidarnos nosotros, tratar de no contagiar gente, de no exponernos de forma innecesaria, de no salir de forma innecesaria. Eso, más que preocuparnos por una prueba. Claro, y eso que dices es muy importante porque casualmente ayer en uno de los grupos escribía una mujer que estaba pues como muy indignada porque su esposo es médico y resulta que ya en su urbanización pues, mejor dicho, más o menos quieren que no esté porque lo ven como si fuera un vector pues subiéndose al ascensor y subiendo las escaleras y le están haciendo pues como un rechazo por miedo a que sea una persona que pueda pues, propagar la enfermedad. Pero ahora que lo dices que fácilmente cualquiera lo puede tener. A mí también recientemente alguien cercano supe que lo tenía y me lo contaron como si, mejor dicho, como si fuera lo más horrible del mundo y finalmente pues todos quizás vamos a llegar allá a tenerlo o alguien muy cercano, entonces es como familiarizarnos también un poco con el término y con la enfermedad y poder asimilar que a la mayoría pues no nos va o no les va a dar de una manera fuerte. Hay una cosa que han preguntado como 3 veces, algo alrededor del plasma, que si unas cosas rarísimas, plasmáticas o no sé. No, hay unos tratamientos de recambio plasmático Eso. que lo hacen a partir de pacientes que en teoría ya se infectaron y crearon ciertos anticuerpos y eso lo hacen en un laboratorio, lo centrifugan y eso ya después por medio pues de un tratamiento pues que no vale la pena pues ponerse acá a explicar, se colocan las unidades de cuidados intensivos o especiales. Y eso Todos estos procesos son experimentales. En este momento no hay ningún antídoto para el virus. En este momento todo es experimental, todo está en estudios. Los estudios son de baja calidad metodológica. ¿Por qué? Porque con una enfermedad nueva apenas estamos aprendiendo. Todo lo que está saliendo es porque la gente está trabajando a mí para tratar de sacar algo positivo para ayudar al resto del mundo. Es primera vez que yo veo que todo gira alrededor de una enfermedad y la gente trabaja tan unida para buscar una cura de algo. Pero en este momento nos basamos en estudios de baja calidad metodológica, nos basamos en la experiencia de otros países, pero sería de manera muy responsable si les digo acá que ya hay una cura para el virus y que estas cosas que de pronto nos presentan a las personas que nos están viendo sea la cura para esto. En este momento es más el manejo de soporte que cualquier otro antídoto. Hay algo importante y es que las personas que han muerto, en su mayoría, pues son personas adultas, ¿cierto? Que ya están muy mayores. Y se han muerto algunos jóvenes que son los que prenden como alarma, ¿cierto? Que un joven de 23 años, que una de 30 y punta, que una de 50. Pero cuando ya entra uno a profundizar, se da cuenta que tenían unas condiciones previas de unas enfermedades que los hacía pues más vulnerables. Incluso aquí nos han preguntado cuáles son esas enfermedades o esos cuidados especiales que personas que aunque no estén en la edad de más riesgo deben tener una precaución porque tienen pues alto riesgo también. Sí, Lina, como yo siempre digo, las personas que se mueren jóvenes, la mayoría de las veces porque tienen una predisposición, la mayoría de las veces. Sí, según los estudios descriptivos que se han hecho obviamente en China, donde han tenido la mayor población y donde han escrito más, lo que se ha dictaminado, lo que se ha dicho hasta el momento es que los mayores de 60 años son los pacientes de riesgo y los pacientes que tengan comorbilidades, o sea, que tengan enfermedades de su vida diaria, o sea, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, los pacientes que tengan diabetes mellitus, los pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o conocida como EPOC, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes con enfermedades que atacan el sistema inmune, ¿listo? O sea, los pacientes que tengan HIV, los pacientes que tengan artritis, los pacientes que tengan alguna enfermedad que les tumbe las defensas o les dañe el sistema inmune, o tomen medicamentos de uso crónico que también bajen las defensas. Esos son los pacientes de mayor riesgo, o sea, los pacientes de cáncer que están bajo quimioterapia, los pacientes que usan medicamentos que nosotros conocemos como esteroides a dosis altas, los pacientes que tienen enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide, que toman medicamentos para mejorar o modular su inmunidad y eso les baja las defensas.
estos tipos de pacientes son pacientes como los enfermos renales crónicos, que también son pacientes que tienen su sistema inmune mucho más disminuido, son pacientes de mucho mayor riesgo para nosotros. Por eso, cuando el presidente hablaba en su alocución que iba a liberar cierto personal, una de esas personas decían, pues, mire las exigencias que usted tenga en cuanto a comorbilidades para que se cuiden mucho más. Claro, claro, claro que sí. Bueno, y ahora, por último, ya para ir terminando, doctor, ustedes desde la clínica del CES, ¿qué están ofreciendo para que si uno pueda acudir en algún momento de urgencia, a dónde debe acercarse? Me contaba usted que en este momento tenían solo un paciente de COVID, pero que estaban pues como preparados para mucho más. ¿Por qué no nos cuenta un poco la clínica del CES qué tan lista está para todo esto? Bueno, primero, antes de, pues, de responderte la pregunta, Lina, lo que te quería decir algo con algo que tocaste ahorita muy importante y es la estigmatización. Entonces, primero, hay que dejar de estigmatizar la gente. ¿Listo? Primero, eso es una infección como cualquier otra. ¿Listo? Segundo, nosotros como institución, pues digamos que tenemos toda la capacidad, desde la capacidad instalada, desde los equipos de protección personal, desde el entrenamiento médico, desde el entrenamiento del personal paramédico. Aquí involucra a todo el mundo, hasta personal del aseo, vigilantes, todos están en capacitación constante. Nosotros, pues digamos que somos una institución que tenemos casi que todas las especialidades, o sea, tenemos una institución con muchos servicios de alta complejidad, entonces tenemos todos los recursos necesarios para manejar cualquier paciente, desde el paciente con síntomas leves hasta el paciente ya en el estadio más avanzado o grave. Listo. ¿Y sería en la sede, en cuál de las sedes? La clínica queda en la sede en Prado Centro, al lado ahí cerquita de la estación Prado del Metro. Las urgencias y los servicios. Hemos escuchado que en Bogotá quizás Corferia se va a preparar, que hay clínicas donde afuera hay carpas, no sé si para los pacientes y para los médicos. ¿Eso en Medellín está también teniendo como una preparación a ese nivel? ¿O eso es más información tergiversada y alarmista que va llegando? ¿Qué tan cierto es eso? No, ahí como en todo ha habido mucha información que es fake, pues que es pura mentira, pero también hay cosas que se están haciendo. Digamos que como ciudad hay un grupo interdisciplinario grande abogando por esta patología y mirando qué se va a hacer junto con Secretaría de Salud y con Alcaldía de Medellín y todas las instituciones. La cuarentena, digamos, como lo digo yo, eso nos ha comprado tiempo para organizarnos y para prepararnos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si esto se va a desbordar. Yo era de los que decía que el pico de la enfermedad iba a ser en Semana Santa y ya vamos que para mayo y ya alargaron la cuarentena, entonces no sabemos cuándo verdaderamente puede ser ese pico que todos estábamos esperando. Hasta el momento yo creo que vamos muy bien como ciudad y como departamento. Los planes de contingencia están. Hay instituciones que tienen planes muy organizados, tenemos planes de expansión grandes en la ciudad. Entonces yo creo que en Medellín hasta el momento, por ahora, estamos muy bien organizados y con recursos, pues. Claro, no, me parece que la información es muy veraz. Para mí me parece muy esperanzadora además, porque es entender que no solamente es una enfermedad que va a pasar, que nos tenemos que familiarizar con ella, que todavía no existe la vacuna, que tenemos que entender porque no sabemos hasta cuánto tiempo nos vaya a durar esto, pero que sobre todo aprendamos a tomar las medidas necesarias y sentirnos respaldados desde una ciudad, desde un equipo médico como el suyo, como el que usted dirige, que está preparado para acompañarnos y acompañar a la ciudadanía en general en algo que pudiera pasar. Hay un mensaje muy potente y es no estigmatizar. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque definitivamente esto se va a llegar y pues primero nadie es culpable de adquirir la enfermedad y segundo pues va a pasar y si hoy estás estigmatizando a alguien, existe una gran posibilidad de que pronto lo tengas de vuelta en tu casa. Entonces yo creo que aquí es trabajar juntos, ser solidarios,
y las recomendaciones que nos hacías y lo que nos decías. Yo creo que primera vez en la vida que estamos todos tan unidos, preocupándonos por el aseo, por la salud y por los cuidados que tenemos que tener con nosotros mismos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a usted, muchas felicitaciones a todo el equipo de la clínica El CES por ese caso de éxito. ¿Cómo sigue la señora, entre otras? La señora que salió de la UCI, ¿todavía está hospitalizada o ya está en la No, casa? la paciente está en la casa, según pues los que ya da pues como Secretaría de Salud, que es quienes les hacen pues como seguimiento y su asegurador, la paciente está muy bien por ahora, común y corriente. Gracias a Dios, pues nos fue bien con la evolución de la paciente. Y lo como tú dices, yo creo que es cambiar un poquito el mensaje y un poquito el discurso. Yo creo que no podemos ser tan pesimistas y tan negativos. Nosotros tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, como tú dices, nos estamos cuidando. Primera vez que que toda la sociedad se utiliza hacia algo y estamos viendo que la gente está innovando, está creando, está haciendo un montón de cosas que antes nunca se había hecho. Entonces yo creo que hay que verle también el lado bueno a las situaciones negativas. Uno no puede ser tan pesimista en esta patología ni en ninguna. Entonces, veamos que también hay pacientes que salen adelante, pacientes que salen bien. Normalmente nos muestran son los casos malucos, los casos malos, los casos que nos dan como desespero, angustia, ansiedad. Pero si miramos, son más los casos buenos y son más la evolución positiva de los pacientes. Entonces es como dar un parte de tranquilidad por ahora y saber que nos tenemos que cuidar, que el autocuidado es lo más importante, el lavado de manos, ¿listo? Ser muy juiciosos con todas las medidas y recomendaciones que ustedes ya conocen y nada, para adelante y asumirlo y sepan que nosotros estamos acá para ayudarlos cuando lo necesiten. Muchas gracias. Me faltaba una pregunta importantísima que acá me la recordaron y es el uso del tapabocas. ¿El tapabocas se debe cambiar, se debe botar? Los que son de tela se deben lavar, uno debe tener uno cuando sale y otro cuando llega. ¿Cómo funciona el uso de eso? Porque yo creo que se nos está volviendo como un accesorio, como una pañoleta más. Entonces, ¿cómo debe ser realmente? Sí, Lina, mira, eso es algo a lo que nos estamos acostumbrando todos, y todos porque me incluyo. Uno normalmente no anda de tapabocas. Nosotros en la clínica normalmente no andamos de tapabocas, entonces es algo que todos estamos aprendiendo. Yo creo que el uso de tapabocas, al principio yo era uno de los que decía que para qué, ahora digo que sí es muy importante. Esta enfermedad todos los días nos van a cambiar cosas, posiblemente algo de lo que yo les diga ahora, mañana va a salir que es mentira. Entonces no me estigmaticen, porfa. Todo esto cambia, todo estamos aprendiendo. Sí, claro. Pero el uso de tapabocas, digo, que dependiendo del que vos tengas, si es un tapabocas de tela convencional, de antifluidos, de lo que está tejiendo ahora múltiples empresas, en teoría esos tapabocas se pueden lavar. La idea es llegar a la casa, usarlos todo el día, llegar a la casa, lavarlo y al otro día volver a reusar, no hay ni a reutilizarlos. Okay. Los tapabocas son desechables, o sea, los tapabocas quirúrgicos que normalmente usamos en el día a día son tapabocas que tienen un uso para un solo día, ¿listo? Y eso dependiendo de las condiciones, ¿listo? Porque si usted ve que el tapabocas ya está negro, está sucio, está muy manipulado, pues la idea es que lo botemos, lo desechemos de forma adecuada y volvamos a utilizar uno nuevo. Por eso para las personas del día a día, del común y corriente, que monta en metro, que monta en bus, la persona que tiene que salir a mercar o algo, pueden adquirir tapabocas que sean reutilizables y se puedan lavar. Con eso no contaminamos tanto y con eso hacemos un mejor uso del tapabocas lavándolo. O sea que esos tapabocas que están recomendando que dicen telas antifluidos son los recomendables, los que uno debería Sí, consumir. no hay ningún problema, porque obviamente la exposición que uno tiene en el día a día con las gotas no es tan alta. Uno lo Ajá. hace de forma para prevenir. Obviamente, idealmente se debe utilizar en sitios donde haya cantidad de gente, pues, o multitud de gente, como el metro, los buses, los supermercados. Ahí es donde se debe utilizar el tapabocas. Nosotros en las instituciones todo el tiempo de tapabocas, listo, pero en la casa no hay necesidad para mantenerlo todo el tiempo. Entonces, por eso estos tapabocas de telas antifluido o de tela de algodón o normal se puede utilizar sin ningún problema. Perfecto, bueno, no, doctor, muchísimas gracias, de verdad que una oportunidad muy buena de clarificarnos este tema, de empezar a familiarizarnos con él y, bueno, integrarlo de pronto a nuestra cotidianidad y a aprender a convivir
con esta enfermedad, como nos irán llegando después otras, que no serán ajenas, pero yo creo que es que también las redes sociales todos nos hemos encargado de sobredimensionar esta enfermedad. Muchas gracias al doctor Eduardo Cardona Vélez, urgentólogo de la Unidad de Cuidados Especiales de la Clínica del CIS. Gracias a todos Lina, por ustedes. acompañarnos nuevamente. Les cuento que mañana desde primavera vamos a tener una conversación con Tulio Zuluaga. Es una conversación muy valiosa para quienes están empezando, no, para quienes empiezan de nuevo sus empresas o tienen que transformarse. Tulio tuvo un par de experiencias bien importantes de caer y volver a empezar, entonces tenemos un momento inspirador. Y desde Alma Rosa, el jueves, tenemos a Papa Jaime, que es un hombre absolutamente inspirador, con un tema muy, muy bonito desde el bienestar espiritual. Muchas gracias nuevamente, doctora, a todos ustedes. Nos vemos. Esta entrevista queda 24 horas colgada en el Instagram de @almarosafundación y después la colgamos al Facebook de Alma Rosa Fundación. Hasta luego, un Gracias, feliz Lina. día para todos, un feliz día. Chao. Chao, gracias.